Buenos días, mi nombre es Fabián López López. A nosotros nos tocó qué es planear y de este se van a ir derivando temas que más adelante mis compañeros irán explicando. Bueno, en sí el término planear hace referencia al hecho de planificar o pensar de antemano cierto proyecto o proceso a realizar. Este consiste en una especie de organización previa a cierta acción que tiene como fin determinar un cierto resultado. La palabra planear está relacionada a una acción futura. Por ejemplo, una persona puede planear una fiesta de cumpleaños con una semana de anticipación. Esto quiere decir que realizará las tareas necesarias para organizar dicha fiesta, planificando cuestiones como la comida, los juegos y las invitaciones. La acción de planear se relaciona directamente con la planificación, es decir, que se trata de un modo de anticipar algo que desea realizar. Para esto es necesario analizar ciertos aspectos, conocer la situación previa, pensar en objetivos y determinar qué se desea obtener. ¿Cuál es la finalidad de planear? Dentro de las acciones del ser humano, la finalidad de planear algo suele ser evitar resultados imprevistos y obtener más rápidamente aquello que se desea. Forman parte del deseo humano de tener todo organizado muchas veces y no dejarse llevar por impulsos o imprevistos. Enfoque prospectivo de la planeación por Eric Fabián Pérez de la Cruz. Mi compañera Carely ya tocó un poquito este tema y pues yo lo voy a finalizar. Para empezar, el ser humano tiene la necesidad de la planificación, de buscar alguna estrategia para llegar a una acción final, de conocer el futuro y de prever las cosas. El pensamiento sobre el futuro toma su fuerza a mediados del siglo XX. Dentro de este pensamiento existen dos elementos fundamentales, el cual son las crisis económicas. Un ejemplo, el crack del 29, como sabemos, fue la caída del mercado de la bolsa de valores de Estados Unidos. Todas las personas querían ahorrar, querían invertir su dinero en el banco, querían guardar sus ahorros de una década, de 5 años, de 3 años, incluso de un año, etcétera. Y ellos pensaban que si ahorraban, su dinero iba a incrementar, su dinero iba a crecer. Pero desgraciadamente pues hubo un desbalance en la bolsa de valores y se cayó y pues todos perdieron su inversión. Otro elemento fundamental son las guerras. Ejemplo, el experimento Dalclay, si no mal recuerdo, fue en el 51. La idea de este experimento era que Estados Unidos quería prever un posible ataque de Rusia. La pregunta que Estados Unidos tenía era: ¿cuál tiene que ser el potencial de fabricación ruso para destruir mi industria americana? Es decir, que qué cantidad de bombas, no vaya, de 20 kilotones nucleares tiene que producir Rusia para dañarme a mí como industria americana. ¿En cuánto tiempo Rusia podría fabricar 20 bombas? No sé si la podía investigar o conocer la estrategia de Rusia que, que ejerce, vaya, para crear 20 bombas en 6 meses. Buscar una estrategia más eficaz, Estados Unidos, para crear el doble de bombas en la mitad de tiempo. Existen tres elementos que resultan claves del ejercicio prospectivo. La alerta prospectiva. Todos sabemos que debemos estar atentos ante el futuro próximo. Por ejemplo, ahorita con el coronavirus, mi familia no estaba preparada. No sabíamos cuánto costaba un cubrebocas, cuánto costaba una careta y lo difícil que se iba a hacer para traer el dinero a casa. Esa alerta prospectiva nos hace entender que nosotros debemos estar atentos ante cualquier situación y que debemos de tomarla de una manera diferente. Debemos tomarla de una vista económica
y una vista humanista de cómo generar dinero en estas condiciones del COVID de manera ejemplar y bien, ya sea trabajando en el campo, no sé, ahorita el puestos de comida, venta de ropa, no tienen éxito y hay una decaída en esa empresa. Y esa empresa, por ejemplo, no sé, tal vez Milano, que vende ropa, no tenía previsto ese desbalance en la economía, en su economía, porque ahora tiene que invertir en caretas. No tenía, tal vez, no estaba atenta tal vez ante esta pandemia mundial, no estaba preparada, vaya. Otro elemento es la voluntad estratégica. Por ejemplo, no sé, en una empresa, si yo, bueno, yo como jefe, como patrón tal vez, tengo que buscar la manera, la estrategia de que mis trabajadores lleguen a cumplir diario con sus deberes, vaya. ¿Cómo voy a lograr eso? Tal vez dando un incentivo extra, aunque a la empresa decaiga un poco, pero no se vaya a las ruinas. Dar un incentivo extra como, no sé, caretas, cubrebocas, un bono si llegas todos los días, tal vez. Eso va a generar voluntad misma en el trabajador. O un ejemplo en la vida cotidiana. La voluntad estratégica que tengo yo como persona es salir a trabajar todos los días y, obvio, tomar las medidas de seguridad, de higiene adecuadas y poder traer un plato de comida a casa. Eso es todo. Y la movilización colectiva frente a amenazas. Esto va de la mano estos tres elementos van de la mano. Si yo tengo una voluntad estratégica y busco la manera de que mis empleados lleguen a trabajar, yo voy a poder moverlos frente a esta amenaza del COVID. Obvio, van a estar preparados, van a estar cuidados adecuadamente. Esto es los que nos quiere dar la planificación, de conocer el futuro y de prever las cosas, de no repetir los errores del pasado. De hecho, aquí agregué una frase muy importante. La verdad, la vi en una serie que se llama Pablo Escobar, el patrón del mal. Pero me interesó demasiado porque siempre la veía, a cada rato aparecía y me llamó la atención de qué me quería transmitir esa frase. La busqué y es de Napoleón Bonaparte. Y dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo creo que es bastante directa, bastante clara, que nos dice que si no aprendemos de nuestro pasado, en el futuro lo vamos a repetir. Un país, por ejemplo, si México no aprende que con la corrupción no vamos a llegar a ningún lado, si un presidente le vale gorro y sigue con lo mismo, México va a seguir en las mismas. La educación va a seguir siendo vaga, va a haber un gran desinterés, pues México realmente no va a avanzar como nación debido a esos errores del pasado. Siempre vamos a querer ver al futuro, siempre vamos a querer crecer como país, pero si no decimos, vaya, en un pasado cometí errores y los cometí así. Si no conocemos esos errores, nunca vamos a avanzar como nación. Yo creo que esa es una tarea de todos y más con esta amenaza de la pandemia mundial, vaya. Y yo creo que si todos los países tercermundistas les llegara esta frase, yo creo que harían un poquito de reflexión para para corregir sus errores. Nunca es tarde para corregir lo que hiciste en el pasado. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. Enfoque prospectivo por Carely Fernanda Ruiz Gómez del segundo I. La participación es un proceso de reflexión colectiva que toma en cuenta las opiniones de todos los involucrados
para que los miembros de una organización puedan desarrollarse, comprenderla mejor y ser más eficientes. Promueve el consenso y el compromiso entre actores sociales, así como favorece la creatividad. La continuidad y flexibilidad se realiza de manera continua, considerando la modificación de los planes para adecuarlos a cambios dinámicos del entorno. Todos tienen que aprender a aprender por medio del rediseño de decisiones y planes. Flexibilidad se refiere a la capacidad de las organizaciones para cambiar el plan estratégico ante el surgimiento de amenazas y oportunidades. Permite eliminar obstáculos cuando el cambio es necesario. El aprendizaje organizacional. Las organizaciones reflejan necesariamente las transformaciones y renovaciones producidas por la continua gestión y adquisición de conocimientos, cultura y valores de cada uno de los individuos que la conforman. Con ello, el aprendizaje organizacional se presenta como el proceso por el medio del cual una organización obtiene y utiliza nuevos conocimientos, herramientas, comportamientos y valores. El aprendizaje ocurre en la medida en que se detectan y corrigen errores o se encuentran nuevas formas más eficaces de actuación y se incorporan en la diaria solución y planteamiento de problemas. En el proceso de generación de conocimiento a través del aprovechamiento del aprendizaje individual y la potenciación de los saberes de la organización. Y por último, la creatividad e innovación. La creatividad entendida como la capacidad humana de enfrentarse con un conflicto nuevo y encontrar la respuesta. Y la innovación como la producción, asimilación y aprovechamiento exitoso de una premisa o idea, es descubrir algo diferente. Con ellas se pretende encontrar soluciones nuevas y de futuro a diferentes problemáticas que enfrentan las universidades. Ofrecen soluciones originales. El tema que sigue es Enfoque sistémico de la planeación por su servidora Florixer Morales Jerónimo. ¿Qué es el enfoque sistémico? Es el funcionamiento que tiene propósito de obtener un incremento de manera de abordar y formular problemas con vistas a una mayor eficacia en la acción de un conjunto de elementos. Sirve como guía para interrogarse sobre el comportamiento de un sistema. Este enfoque tiene 4 puntos de clasificación. El primero es físico. Son aquellos que residen en la maquinaria como también en los equipos que existen. Por tal razón es que se llaman así, porque refieren solo a aspectos tangibles, o sea, los que se pueden tocar. Abstractos. Estos se refieren a la idea que se plantean sobre todo el conjunto. Son pensamientos que devienen de la organización o bien de la empresa que está evaluando como parte de la economía. Objetivo del enfoque sistémico. Tiene como punto principal el concepto del sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Un ejemplo general de ello es la secuencia lógica de los procesos de ejecución de un proyecto. Formulamos objetivos, encontramos requisitos, organizamos actividades y al final tenemos productos y luego vemos cuáles son los buenos resultados. Enfoque holístico de la planeación, por Víctor Jesús Mendoza Vázquez. Enfoque holístico. Centra más su atención en la naturaleza de la experiencia de consumo que en el proceso de compra. El consumo es visto como un elemento tan simbólico como funcional, tan antisocial como social. Perspectiva global. Es la mirada sistemática donde cada elemento con sus propiedades y comportamientos desempeñan un rol importante en un marco amplio. Es necesario enfatizar todo el modo en que los casos interactúan como las circunstancias mismas, ya que la comprensión de las partes y su vinculación contribuyen a la comprensión del todo.
Estudio de la influencia mutua. Resulta un componente analítico por medio del cual pueden captarse, por lo menos parcialmente, aunque parezca antagónico, las complejidades presentes y futuras. Muy buenos días o buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo López García y en el siguiente video hablaré del enfoque estratégico de la planeación. Este se divide en dos partes, la primera es la información y la segunda la sensibilidad. En la información, el primero engloba la necesidad de generar y analizar o circular información prioritaria y significativa, tanto en una perspectiva inmediata como de largo alcance. Esta guía conceptual y analítica llevará al surgimiento de respuestas y actitudes anticipatorias, así como a reforzar el conocimiento y acción del sistema en su conjunto. En la segunda parte, que es la sensibilidad, esta se refiere, valga la redundancia, al nivel de sensibilidad que es no solo para analizar las oportunidades, sino también para aprovecharlas o crearlas, rebasando la sola relación coyuntural. Muchas gracias por ver este video.